Muy buenas noches. Les doy la bienvenida a, a este espacio, a este encuentro de la defensa del proyecto de las estudiantes Viviana Andrea Múnera y Luz Fabiola Múnera Betancourt, quienes se postulan con su propuesta Fortalecimiento del proceso de lectura y escritura de los estudiantes del grado cuarto con implementación de una aplicación móvil en el marco de la Maestría en Tecnologías Digitales Aplicadas a la Educación. Nos acompañan el día de hoy, además de las estudiantes, el doctor Enrique Huelvas, quien funge hoy como el evaluador del proyecto, y la directora, la doctora Gloria Elisa Torres Rodríguez, que también nos acompaña. A las estudiantes, quien les habla, Wilfredo Salinas Peñalosa, docente de la maestría, y es quien funge hoy como moderador de este encuentro. La recomendación para ustedes, estimados estudiantes, es que durante 20 minutos ustedes hacen la defensa de su proyecto. Paso seguido, después de su intervención, el profesor Eduardo Enrique, como el evaluador, les hará probablemente unas preguntas que permitan complementar esa visión que ustedes van a presentar de su propuesta. Luego de esas preguntas, pasarán ustedes a sala de espera y haremos una deliberación de la cual se emitirá el concepto final para que luego, en consecuencia, ustedes tengan ya la definición de lo que se ha determinado respecto de su defensa y su proyecto de investigación. Eh, para efectos de control de tiempo, permítanme un segundito, por favor. Voy a dejar el contabilizador. Entonces, estimadas Viviana Andrea y Luz Fabiola, ustedes me indicarán cuándo empezamos. Sí, ya, Bueno, tranquilo, ya. damos inicio entonces. Muy buenas noches, mi nombre es Viviana Andrea Múnera, identificada con cédula de ciudadanía 43-365-778 de San Pedro de los Milagros, Antioquia. Buenas noches, mi nombre es Luz Fabiola Múnera Betancourt, identificada con cédula de ciudadanía 43-365-796 de San Pedro de los Milagros, Antioquia. Nuestro proyecto tiene por título Fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura de los estudiantes del grado cuarto con la implementación de una aplicación móvil. Lo presento. Ahí sí. Para el planteamiento del problema, partimos de la idea o el concepto de que la lectura y la escritura son dos procesos que no pueden estar aislados. Juntos son el camino para el conocimiento. Son dos procesos que no están terminados, acompañan al ser humano a lo largo de la vida y siempre habrá algo que aprender en relación a ellos. Crean habilidades para pensar, analizar, recrear, comunicarse, entretenerse, construir, entre muchas otras cosas. Llegamos al análisis de que en muchas ocasiones las dificultades o las carencias que se presentan en el aula de clase con relación a estos procesos se da por la metodología que aplicamos los docentes. En ocasiones esas metodologías son tradicionales y no le damos espacio, por ejemplo, al uso de la tecnología para dinamizar esos procesos. Bueno, al ver estos procesos trocados nos damos cuenta que los estudiantes manifiesten, en ellos se evidencia que se afecta la memoria, los procesos de conocimientos previos no son tan asertivos, en muchos casos se afecta la autoestima de ellos, la motivación por el aprendizaje y el desempeño académico de los estudiantes en todas las áreas no es el adecuado. Y principalmente porque se dificulta la parte comunicativa tanto al escribir como al leer. Bueno, con el grupo
En población muestra que tuvimos, nos dimos cuenta que las falencias estaban en cuando se les hacía sus dictados al escribir, la falta de comprensión lectora, la velocidad y la fluidez. La escritura era muy lenta y poco legible. También tenían un inadecuado agarre del lápiz, hacían omisión de letras y sílabas, habían muchos errores ortográficos, problemas con dislexia y pobreza en el vocabulario. Estos procesos, pues, de alguna manera generan una deficiencia al interior en el aula con todos los procesos de alfabetización que se quieran hacer. Y está en manos de los docentes tratar de compensar esta situación. Como objetivos tenemos en general fortalecer los procesos de lectura y escritura en los estudiantes del grado cuarto de la institución educativa Pío XII del municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia, a través de la apropiación de una aplicación móvil. Como objetivos específicos tenemos analizar las estrategias utilizadas actualmente en los procesos de lectura y escritura de los estudiantes del grado cuarto de primaria. Diseñar una aplicación móvil que atienda las necesidades de la lectura y la escritura de los estudiantes del grado cuarto. Implementar la aplicación al interior del aula como estrategia que dinamice el proceso de lectura y escritura y evaluar el impacto de la aplicación con los resultados obtenidos en ambos procesos. Surge entonces la pregunta de investigación. ¿Cómo fortalecer los procesos de lectura y escritura en los estudiantes del grado cuarto mediante la apropiación de una aplicación móvil? En nuestro estado del arte destacamos varios autores cuyos artículos o libros u opiniones están relacionadas con nuestro proyecto. Tenemos entonces a Urbano. En el 2018, él reconoce que la lectura y la escritura son habilidades fundamentales en el contexto, permitiendo las posibilidades de comunicación más variadas y significativas. Él resalta la importancia de las buenas prácticas para que los estudiantes mejoren en la comprensión lectora, para que los aprendizajes se transversalicen en todas las áreas y así el rendimiento académico pueda mejorar. Por su parte, Durán, 2018, destaca el uso de las TIC, resalta los resultados tan importantes que se obtienen utilizándola, potenciando las competencias que requiere cada una de las áreas de conocimiento. Destaca que es importante que los estudiantes produzcan el conocimiento de una forma creativa y significativa. Weiss, Bloch Sevilla y Sivera, 2019, habla de que los educadores planteamos diferentes propósitos en nuestro quehacer en el aula, con la intención de apoyar a los estudiantes en diferentes condiciones, intentando involucrarlos en todas las actividades y también para mejorar algo muy importante que es la convivencia. Moreno, 2017, explica que existen diferentes concepciones de práctica educativa, a partir de las cuales se interactúa, se evalúa, se valora según criterios personales. Aunque compartamos esta profesión de ser docentes, cada uno marca como su estilo, cada uno a partir de su identidad, de su contexto, de su realidad, cuenta sus propias experiencias y tiene su propio concepto y su propio proceso en este campo. Torres, Ramírez y Romero, 2018, nos hacen alusión a que existen muchas aplicaciones que mezclan el diseño instruccional, los contenidos educativos y los elementos lúdicos de intervención. Estrategia llamativa para motivar el aprendizaje. Aprender jugando es una oportunidad para los estudiantes
Y para nosotros como maestros es un gran reto cuando no se cuenta con las herramientas necesarias a nivel institucional o al interior de las aulas. Por su parte, Contreras, Colmenares y Garcés nos hablan de la importancia de realizar una transformación en la práctica educativa mediante la incorporación de las TIC en el contexto educativo. Con esto lo que se busca es favorecer el conocimiento desde las diferentes áreas, promoviendo el aprendizaje significativo en los estudiantes, sin importar el grado y la edad de los mismos. Por eso es que es tan importante revisar las falencias que se tienen desde lo tecnológico para así poder responder significativamente a este reto. Arias Arranz, en el 2017, nos propone desde los entornos virtuales del aprendizaje, mirar la práctica docente como el complemento al trabajo en el aula, entendida como el lugar de encuentro entre profesorado, alumnado y recursos tecnológicos para favorecer el aprendizaje. Aquí está nuestra tarea. Estamos llamados a realizar una alfabetización digital y de ahí es la necesidad de conocer y de utilizar los recursos y herramientas digitales con las que hoy se cuenta y que en muchos casos tenemos desconocimiento de las mismas. Por su parte, López Neira, en el 2017, habla de la presencia de las tecnologías digitales en las diversas áreas de la vida cotidiana de las personas como algo innegable y en particular por su penetración en los diferentes contextos educacionales. Para nosotras es mirar detenidamente las oportunidades que se nos ofrecen. Realmente está el aprendizaje, hay que mirar, es el aprendizaje que se pretende lograr. Es abrirnos a un mundo lleno de posibilidades y en sí sería y es favorecer la calidad de vida de todos. En nuestro marco teórico destacamos varios aspectos. Entonces, el desarrollo de habilidades en relación con la lectura y la escritura es un gran reto y una responsabilidad que tenemos los maestros, y en especial los de básica primaria. Perdón. Porque es allí donde se crean esas bases con relación a estos procesos. El proceso se va fortaleciendo, como les he mencionado anteriormente, día tras día y acompaña al ser humano durante toda la vida, pero es en la básica primaria donde se toman las bases para estos procesos. Es indispensable el uso de herramientas que permitan el intercambio de la información de una manera llamativa como lo son las aplicaciones móviles, porque vemos que actualmente el uso de la tecnología para los estudiantes es algo novedoso. Y no es igual motivar a los estudiantes con una tiza y un tablero, por ejemplo, que permitirles el acercamiento al uso de estos recursos, porque para ellos va a ser mucho mejor. Tenemos entonces tres ejes transversales o tres variables que acompañan todo el proceso, que son la lectura, la escritura y las TIC. En cuanto a la lectura, debemos reconocer que es usada para satisfacer ciertas necesidades humanas. Tiene diversos niveles y se va adquiriendo progresivamente. Permite el fortalecimiento de diferentes habilidades, como el desarrollo del pensamiento, la capacidad de síntesis, la interpretación, la producción, la argumentación y el análisis. Según la UNESCO, en el 2016, se espera que contribuya de manera insustituible a la educación de hombres y mujeres, capaces de constituirse en ciudadanos que colaboran efectivamente en la formación de ciudades, de sociedades democráticas y participativas.
Por su lado, la escritura la asumimos como esa representación gráfica de un idioma que permite la transmisión de información, de ideas, conceptos, conocimientos o sentimientos de una manera diferente, y que es el medio de aprendizaje y de acercamiento al saber. Spinoza, en su apreciación en el 2018, nos dicen que es un acto decisivo en la adquisición del conocimiento, en la comunicación y en el fomento de las posiciones críticas y argumentadas frente a diversas situaciones. Además, que posibilita la apertura a la universalidad. También son reconocidas desde los lineamientos curriculares como algo más que simple codificación de símbolos. Es mirar ya procesos sociales, mirar procesos culturales, de comunicación, cognitivos, que llevan a una producción, a un análisis, a una reflexión, a una argumentación, y que este proceso siempre se va a ver ligado en todos los grados de escolaridad de la vida del estudiante o de la persona. Las TIC, como tal, son miradas como ese uso de herramientas digitales que proporcionan la creación de ambientes de aprendizajes más llamativos y más novedosos, con los cuales el proceso de enseñanza y aprendizaje es mucho más significativo para todos los actores. El Plan Decenal de Educación, en su sexto desafío, nos lleva a impulsar el uso pertinente y pedagógico y generalizado de estas tecnologías. 5 minutos, estimada. Para el desarrollo de la propuesta utilizamos un enfoque mixto, porque nos permitía lograr una perspectiva más amplia del fenómeno y producir datos más ricos y variados. La hipótesis que planteamos fue la implementación de una aplicación móvil aporta al fortalecimiento del proceso de lectura y escritura de los estudiantes del grado cuarto. Nuestra variable independiente fue la aplicación móvil y la variable dependiente el proceso de lectura y escritura. La propuesta se desarrolló en la institución educativa Pío XII, sede Gabriela González de Múnera, del municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia. Bueno, los instrumentos que se tuvieron en cuenta para la recolección de la información fueron la observación etnográfica, la entrevista estructurada, la encuesta demográfica, encuesta a directivos, docentes y estudiantes, y prueba escrita, diagnóstica y final. Se desarrolló en 4 fases. La primera, la planeación del proyecto de investigación, cuando realizamos el diagnóstico y analizamos cómo se estaba dando ese proceso de lectura y escritura en esos estudiantes. La segunda fase con el trabajo de campo, que fue la elaboración de la aplicación móvil. La tercera fase con la implementación de esa propuesta ya al interior del aula con los estudiantes. Y la cuarta propuesta, el documento de investigación, que no fue solamente al final, sino que se fue construyendo desde el principio. Bueno, la propuesta pedagógica la denominamos Aprende jugando, y en ella se pretende mejorar el desempeño de los estudiantes, básicamente desde el área de lenguaje, aunque haciendo un proceso interdisciplinario con las otras áreas del conocimiento. Se buscó combinar la tecnología, la pedagogía y la educación. Con la app se buscó fue despertar el interés, la motivación, la curiosidad para hacer del aprendizaje algo más dinámico y algo contextualizado. Para la propuesta se tuvo en cuenta cuatro momentos
en los cuales se les presentó a los estudiantes temas llamativos, novedosos, y en cada uno de ellos se desarrolló en tres momentos, tres momentos o fases. Estos serían, en el primer momento fue un momento de exploración, de conocimiento, de acercamiento, perdón, a la temática. En un segundo momento se habló de una fundamentación, donde se les dio a conocer se conceptualizaron algunos temas básicos del área del lenguaje, pero también se tuvo en cuenta en la transversalidad el conocimiento de algunas regiones, de algunos animales y procesos así. Y en el tercer momento se presentaban actividades llamativas, tipo de evaluación, donde los estudiantes tenían un acercamiento más pertinente a la propuesta como tal, a lo que ellos lograron desarrollar, y se hacía desde la parte de lectura, desde la comprensión lectora y también desde la parte escritural, y no solamente se utilizó desde la plataforma como tal en la app, sino que también se hizo uso del cuaderno en el aula de clase, ya que no se contaba con los espacios suficientes para que todo el momento se pudiera desarrollar desde la app. Estamos por aquí, no sé si... queríamos, sí. No sé si logran... Vamos a darle 2 minutos más para que puedan finalizar y concluir su presentación, ¿vale? No sé si logran observar en pantalla la app, que es lo que queremos abrir. Estamos viendo la diapositiva del diseño y desarrollo de la intervención. Les sugeriría que nos compartan por el chat, nos compartan el enlace para poder acceder, si les parece. Y yo les recomendaría que sigan adelante con los resultados para poder, en aras del tiempo, porque no contamos ya con más tiempo y entonces necesitamos ver cuáles fueron los resultados de su trabajo. Sí, señor. Entonces, entre los principales resultados que tenemos en la propuesta es que comprobamos que es una aplicación que permite que el estudiante construya el aprendizaje de una forma autónoma y en interacción con otros. Puede trabajar solo y puede realizar también trabajo en equipo. No tiene que depender del maestro. El maestro simplemente da la orientación y hay muchas cosas que el estudiante puede ir haciendo solito. Permitió el desarrollo de habilidades para leer con mayor fluidez, mejor interpretación de textos e imágenes, calidad en los escritos, mejorando la redacción y la ortografía, mayor gusto por la lectura y la escritura. Es un recurso que no solamente se puede usar en el aula, también se puede usar en los hogares o en cualquier otro escenario. Entonces llegamos a la conclusión de que el uso de estas metodologías sí dinamiza el proceso de enseñanza-aprendizaje y permite que el proceso sea interactivo y genere experiencias significativas, para que estos logros se vean reflejados en el ámbito personal, escolar y social. Bueno, como conclusiones tenemos que el analizar las estrategias utilizadas en los procesos de lectura y escritura en los estudiantes permitió identificar los aciertos y desaciertos en cuanto a la metodología que implementamos en el aula, los docentes, y por consiguiente pudimos descubrir cuál era la efectividad de la propuesta. También se propiciaron espacios desde la creatividad, desde el trabajo en equipo, la realimentación de conceptos, mucha comunicación asertiva,
y se tuvo en cuenta como punto de referencia que para los estudiantes es demasiado llamativo el manejo de los dispositivos tecnológicos en el aula. Bueno, estas son las recomendaciones: dar continuidad al trabajo con la aplicación, fortalecer la educación a través de las TIC, fortalecer nuestro quehacer pedagógico, atendiendo las necesidades del entorno, y propiciar a los estudiantes con dificultades visuales el acceso a herramientas como estas. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, habíamos extendido el espacio para la socialización por 4 minutos. Bien, damos paso entonces al doctor Eduardo Enrique para que haga las respectivas preguntas que consideren necesarias, complementar su defensa y pasamos después a la deliberación. Maestro, bien pueda. Bueno, Viviana y Luz, gracias por compartir su trabajo con nosotros. Quiero, en primer lugar, bueno, en los aspectos que yo les observé en el trabajo, veo que hicieron las mejoras que yo les había solicitado, que era sobre todo hacer énfasis en una descripción más detallada específicamente del proceso de escritura, porque el de lectura lo tenían bastante bien trabajado en relación con los resultados. Quiero para próximas, digamos, sustentaciones de este tipo, tener en cuenta siempre las recomendaciones que se les hacen previamente, la gestión del tiempo. Creo que en ese sentido, en lo que tiene que ver con el aspecto de presentación, no tuvieron la mejor gestión del tiempo. Yo creo que se centraron mucho en aspectos que pudieron haber organizado un poco más, de manera más ágil, que igualmente son interesantes, pero que para este momento nos queda, por ejemplo, seguramente el profesor Wilfredo también, nos queda, por ejemplo, claramente esas variables que ustedes midieron, cuáles fueron los resultados puntuales, qué es lo que requiere una investigación, como lo tiene en el documento, ¿no? Que allí están esos elementos, pero aquí en la presentación no los vimos. Tampoco vimos porque, digamos, se ven aquí algunos elementos, pero finalmente el proceso de las actividades y esto no se pudo mostrar también por el tiempo. Así, hubo falta de una buena gestión del tiempo. También en la presentación de las diapositivas, que la letra a veces no se distingue y es importante cuando se hace una presentación que se distinga, que cualquiera de los que estamos acá podamos distinguir bien lo que allí está escrito, y a ustedes mismas les sirve para hacer una mejor, digamos, una mejor presentación. Que a veces se veía como pretendiendo leer las diapositivas, y eso, pues, el tamaño y el color, el fondo, a veces no permitía que incluso ese ejercicio se hiciera. Eso para mejorar, ¿verdad? Voy a hacerles, y bueno, entonces vamos a hacer las preguntas en relación con lo que no vimos, básicamente. Por ejemplo, en el marco teórico, ustedes, todas esas estado del arte interesante que dijeron, pudieron haberlo organizado más en estos 3 conceptos en el que giraron todos esos apoyos que ustedes obtuvieron, que fue el aprendizaje significativo, el aprendizaje creativo y el aprendizaje lúdico. Primera pregunta, para que me hablen de las actividades de la aplicación que ustedes realizaron, para que nos digan claramente. Entonces, en las actividades, señálenme concretamente cómo se trabajan esos 3 elementos: el aprendizaje creativo, el aprendizaje significativo y el aprendizaje lúdico, del que hablan en todo el marco teórico.
díganme concretamente cómo se hace. Bueno, como la compañera les mencionaba, la aplicación tiene tiene 4 sesiones. Cada sesión está dividida en 3 momentos. Y en los momentos hay actividades creadas en diferentes recursos. Por ejemplo, hay algunos en EducaPlay. Con EducaPlay los niños encuentran sopas de letras, encuentran actividades para completar, encuentran diferentes juegos en los cuales ellos también tienen unos retos de tiempo, por ejemplo, y todas esas actividades están relacionadas con una temática específica. Por ejemplo, en el primero se llama El extraño ornitorrinco, y todas las actividades están relacionadas con esa historia. Entonces, le permiten al niño divertirse y a la vez aprender, porque también le enseña diferentes temáticas, como el uso de las mayúsculas, como sinónimos, antónimos y otros temas relacionados con el área del lenguaje, que no solamente le favorecen su aprendizaje en el área del lenguaje, sino que se transversalizan a las demás áreas, porque sabemos que la lectura y la escritura la van a utilizar en todas las áreas del conocimiento. Y esto, el desarrollo de estas habilidades le va a permitir mejorar su rendimiento en todas las áreas. Entonces es un trabajo en el que ellos no se van a sentir, digamos, cansados, que van a estar copiando en un cuaderno, sino que les va a permitir mucho la interacción con los jueguitos, con el conocimiento, con el aprendizaje. Bien, fíjense que incluso con esa, en la presentación al final, la última imagen que tienen ahí, hubiesen podido explicar toda la aplicación como lo hicieron ahora y hubieran ocupado muy poco tiempo realmente. Bien, esa es la idea. Otra pregunta que se deriva de esta: ¿por qué consideran ustedes que el aprendizaje que obtuvieron los estudiantes a partir de la propuesta aplicada es significativo? Sí, en relación con la lectura y la escritura, ¿no? Bueno, yo pienso que es significativo porque no es un aprendizaje para el momento, es un aprendizaje para la vida, es un aprendizaje que no solamente les va a servir en el grado 4, les va a servir siempre en los demás grados. Lo que aprendieron con esta aplicación les va a seguir sirviendo. Y además, no es un trabajo que haya sido terminado, no es que ya lo utilizaron una vez y no la pueden volver a usar. Ellos la pueden seguir usando. Además, nos enseña cosas como el trabajo en equipo, que es tan importante, el trabajo colaborativo. La utilización adecuada del lenguaje, por ejemplo. Entonces, es significativo en esa medida de que les sirve para su rendimiento escolar, pero también para su formación personal e integral. Fue muy significativo también en el momento que ellos pudieron acceder a la sala de cómputo, pudieron acceder a sus computadores, a sus celulares, perdón, también. Y, profe, y es que estoy trabajando en el aula de clase, profe, y es que me vas a dejar sacar celular, profe, y es que estamos produciendo, profe, es que vamos a compartir con el compañerito. Entonces, para ellos también eso fue una gran ventaja, más cuando hubo la necesidad de pedir permiso a los papás, por lo de que ellos no todos les permiten llevar el celular al aula de clase. Entonces, para ellos esas jornadas fueron demasiado llamativas, y como muchas de las actividades estaban delimitadas por tiempos, para ellos eran unos retos. Bueno, ¿y quién hizo? ¿Quién logró? ¿Y cuál era la palabra? ¿Y usted qué puso ahí? Entonces, ¿a usted por qué le dio y a mí no? Entonces, para ellos sí fue muy significativo, fue llamativo, y muestra de ello es que uno los ve y ellos, profe, ¿te acuerdas del otorrino? Profe, ¿te acuerdas qué fue lo que pasó con Chigüiro? Y ellos son contando y todavía son experiencias que las viven y también recuerdan mucho. Profe, y ese tema también lo estamos viendo ahora en quinto con la otra profe, y lo habíamos trabajado con usted. Entonces, por Bien. ese lado, vemos lo significativo que fue. Ok, bueno, vamos ahora a los resultados concretos. Ustedes nos presentan los resultados de manera bastante general en la presentación. Yo había visto que ustedes presentaron unos resultados en lectura
que habían tenido unas dificultades para presentar los resultados en escritura y les solicité que los hicieran. En el documento están. Están quizás más orientados hacia la misma percepción que tienen los estudiantes sobre su escritura, más que al desarrollo de aprendizaje de habilidades concretas en escritura. Pero está bien. Mi pregunta concreta es, ¿me pueden decir o nos pueden decir aquí al profesor Wilfrido y a mí, cuáles fueron los resultados concretos que obtuvieron ustedes o las mejoras que obtuvieron en lenguaje y en escritura? ¿Cómo estaban los niños concretamente en lectura y cómo estaban en escritura? Es decir, ¿cómo estaban en relación? Háblenme en relación con las dimensiones de la variable. O sea, ¿qué significa cómo estaban al principio y qué significa cómo quedaron al final? ¿Cuánto mejorar? ¿Y en qué mejorar? Bueno, como veníamos de un proceso de pandemia, veníamos con un proceso de trabajo en casa, se notó totalmente un muy bajo nivel en ellos. Se veía como los papás en parte respondieron a las actividades que proponíamos los docentes, porque los muchachos llegaron muy apresados, muy torpes al escribir, les daba miedo hablar en público, porque, o sea, vinimos a recibir ese cuarto, se quedaron en segundo cuando estuvimos en presencialidad y ellos se quedaron en segundo y cuando ya volvieron a alternancia llegaron a un cuarto. Fue muy difícil volverlos a poner a que trabajaran, a que retomaran como todo ese hábito. Y yo diría que en un 90% el aspecto, tanto en lectura como en escritura, mejoró. Ellos reconocían cómo habían llegado, porque fue un proceso duro durante todo el año. La app también permitió que ellos se afianzaran, se dieran mayor seguridad, trabajaran en equipo. Entonces, uno vio resultados no solamente desde el lenguaje, sino que las vio en todas las áreas. Y muestra de ello el amor que sienten por escribir mejor, ya buscaban cómo corregir ortografía, buscaban cómo manejar los signos de puntuación. Y profe, vamos a investigar, y profe, ¿cómo se hace esto? Profe, ¿cómo puedo? Entonces, uno sí siente que hubo grandes avances en ellos. Bueno, pero quiero que me puntualice en algo. Voy a ponerlo en el contexto teórico. La comprensión se mide, y ustedes lo han dicho allí, en dos elementos, la lectura, la fluidez y la comprensión, ¿verdad? ¿Qué fue lo que mejoraron los estudiantes en fluidez y en comprensión a nivel de lectura? Y la escritura se mide en lo semántico, sintáctico y pragmático. ¿Qué fue lo que mejoraron ellos en eso? Ya tú has dicho algo, por ejemplo, signos de puntuación, ortografía, pero hay otros elementos que tienen que ver con, por ejemplo, los propósitos de la escritura, si los aplican en la escritura, tiene que ver, por ejemplo, con la interpretación que hacen o que puede hacer el lector a partir de lo que escribe el chico, etcétera. Quiero que me expliquen un poco más en esos términos, entendiendo que estamos en un trabajo pues, de maestría y que eso me lo dicen en el documento, pero yo quiero verlo, escucharles aquí cómo fue ese proceso de mejora, en qué aspecto. Por ejemplo, en fluidez, ¿qué mejoraron? En comprensión, ¿qué mejoraron? Para la lectura, por ejemplo. Rápidamente, por favor. Bueno, entonces, no vamos a decir que ya los estudiantes tienen todos esos procesos perfectamente, porque sería algo, pues, digamos, ilógico también, porque es un proceso que continúa. Sin embargo, sí se nota cambios significativos. Por ejemplo, en cuanto a la escritura, ya los niños manejan
más coherencia al escribir, demuestran su creatividad en los escritos, la imaginación, hacen uso de, tratan de usar adecuadamente los usos ortográficos, que también es muy importante para, tanto para escribir, para que ellos mismos entiendan lo que escribieron, como para que otra persona que se acerque al texto lo pueda hacer. Entonces son cositas que ellos poco a poco han ido mejorando. En cuanto a la lectura, sí han mejorado la fluidez, el ritmo, porque muchos de ellos leían más despacio, por decirlo de alguna manera. Entonces, la aplicación les ha ayudado a que ellos mejoren ese ritmo, de que ellos entiendan, comprendan mejor lo que están leyendo, por ejemplo, para identificar el lugar de los hechos, los personajes y este tipo de situaciones. Ok, muchas gracias. Bueno, yo no tengo más preguntas, profesor Wilfredo. Gracias por la respuesta. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Les voy a pedir el favor a Viviana, a Andrea y a Luz Fabiola que los voy a dejar en sala de espera. Aquí mismo no se desconecten, por favor. Vamos por 5 minutos a hacer la deliberación junto con el evaluador y su directora. Y ya en 5 minutos regresamos para emitir ya el concepto por parte del evaluador específicamente. Permítanme un segundo, entonces, por favor, no se desconecten, manténganse ahí. Ya las reintegramos a la sala. Sí, sí. Bueno, maestro, entonces lo escuchamos y escuchamos también la intervención de la profesora Gloria Liz. Profesora Gloria, ¿cómo ha pasado usted? Bien, gracias. Bueno, yo veo algo, yo creo que en la presentación se ve un poco el problema de la gestión del tiempo y de no haber organizado las diapositivas, digamos, lo que hay que decir en una sustentación y se quedaron de pronto digamos, en el arranque del trabajo y al final lo que esperamos ver que son los resultados no lo presentan, pero a mí el trabajo, por ejemplo, es un trabajo muy interesante sobre un tema muy puntual y un tema en el que nos movemos bien, pero eh, digamos, en el proceso de la presentación, de pronto por los nervios y por no haber organizado, digamos, gráficamente mejor el trabajo, se vieron un poco quedadas en eso. Eh, yo a este trabajo, en su estructura, está bien organizado, cumple con los requerimientos y la profesora Gloria seguramente tendrá la historia de este trabajo detrás, que uno a veces los detrás de cámara no los conoce, sino el director, y uno pues tratando de entender eso, porque sé que lo complejo que es trabajar este tema. Para los profesores de primaria es quizá el tema más, digamos, el primero en el que piensan cuando van a, hablar a trabajar en un problema, pero cuando se meten en él, pues, nos empezamos a dar cuenta de que la epistemología de la lectura y la escritura es compleja. Entonces, cuando desarrollan las dimensiones de la variable, se basan es como en los elementos que están más en la superficie y, y entonces no nos dejan mirar, por ejemplo, las categorías por ejemplo, en este caso de la fluidez, sino que hablan de fluidez en manera general, que lo hacen y lo hacen bien de manera general en lo que ellos trabajan, y de la comprensión de manera general y de la escritura de manera general. La escritura tiene aspectos físicos, aspectos psicológicos, aspectos de la expresión, que desde el punto de vista epistemológico valdrían la pena seguirlos trabajando. Es como, yo el trabajo lo veo que cumple, ellas quizás pudieron puntualizar mucho más la aplicación que trabajaron, eh, se nota ahí el trabajo, yo la estuve viendo y me parece que está bien presentada, eh, pero es una oportunidad incluso para poder seguir trabajando esta temática más de manera puntual. Por ejemplo, eh, yo la recomendación que les haría para futuros trabajos, si los lograran hacer, es que tomaran, por ejemplo,
en la lectura, la fluidez con niños de cuarto, para que miraran la calidad, la velocidad, los elementos que se manejan en la fluidez o en la comprensión, los niveles de comprensión, el nivel literal, el nivel inferencial, el nivel crítico. Y que tomaran en escritura. Miren que son muchas dimensiones de las variables. Entonces, por eso es que es tan difícil para ellos profundizar en el trabajo. Entonces, queda en un nivel, es un buen trabajo en un nivel básico. Así, digamos, yo lo definiría. Y yo sé que la profesora Gloria estaría de acuerdo conmigo en eso, porque el proceso metodológico se nota que está bien llevado, se nota el trabajo de la profesora Gloria en el proceso metodológico. Yo creo que en el fondo es un problema más en mi caso, las exigencias epistemológicas que yo tengo con el tema. Porque es mi tema. Entonces es una cosa que para mí Correcto. es fundamental, profe, pero yo le daría un aprobado y le daría estas recomendaciones para seguir trabajando Correcto. en unos procesos que podrían ayudarles a ahondar más en el tema. Bueno, Profesora profesora Gloria. Gloria, la escuchamos entonces en su experiencia con los estudiantes. Sí, lo que dice el profesor Eduardo, ellas estuvieron muy comprometidas y estuvieron trabajando mucho, aprendieron bastante para elaborar la aplicación y tuvieron en cuenta las recomendaciones del profesor Eduardo para hacer los ajustes que nos sugirió para ir mejorando el documento. Correcto. Bueno, yo desde una orilla, porque realmente los protagonistas directos considero son la directora que pues acompañó la experiencia y más concretamente el evaluador que me ha hecho toda la revisión crítica de la misma experiencia. Yo lo que considero aquí también como aporte simplemente es que, y nos ha pasado a nosotros como directores de trabajo de grado, es que varios factores que son, entre otras, el esquema mismo de la maestría, porque nos piden unos tiempos muy limitados. Eso por un lado. Lo otro, que tenemos estudiantes que, a pesar de que tienen una experiencia y digamos que formalmente tienen un perfil, ¿sí? Una fundamentación disciplinar, eh, no siempre cubre las expectativas iniciales que nosotros tendríamos como directores, por ejemplo, al abordar ese tipo de procesos que son la de comprensión lectora y manejo del lenguaje, que son procesos de aprestamiento y de desarrollo humano, son muy delicados y sensibles, sobre todo en poblaciones donde los recursos y la atención docente, pues también hace parte de los circunstancias críticas que tiene el propio sistema en esos municipios. Entonces yo creo que es un gran logro en la medida en que hay una experiencia de las estudiantes desde la universidad, obviamente la orientación de la profesora Gloria, y es un gran logro para ellas y para su comunidad educativa. Es lo que hay que valorar. Y obviamente, pues ya con esta observación, pues invitamos al profesor Edward para que haga las recomendaciones finales y así pues darles también el paso a las estudiantes para que continúen profundizando en su proyecto. Profesores, entonces voy a vincular a las estudiantes permítanme, aquí están, y emitimos inmediatamente el concepto. Maestro, por favor, como lo hemos acordado desde los otros eventos. Bueno, Okay. aquí están. Bueno, Bueno, Luz Fabiola y Viviana van, por favor, atentas a las observaciones del doctor Eduardo Enrique el cierre de la evaluación. Maestro. bueno, Viviana y Luz, ambas son Múnera, ¿verdad? Sí, señor. Y la escuela también tiene que ver con Múnera. Ese pueblo es bastante, ese apellido es bastante común, ¿no? Qué Sí, bien. señor. Bueno, estuvimos conversando y bueno, yo quiero en primer lugar felicitarlas porque se han atrevido a tocar un tema que es muy sensible, como ya lo habíamos dicho, el profesor Wilfredo lo comentaba ahorita,
muy sensible en las comunidades en las que muchos maestros nos movemos, que son pueblos con dificultades de todo tipo que repercuten en los aprendizajes, más en este momento en el que se han agrandado las brechas, los rezagos se han profundizado y incluso hoy se está hablando de pérdidas de aprendizaje, es decir, de que se ha perdido lo que ya se tenía. Entonces, una cuestión interesante que ustedes hayan trabajado este tema. Yo creo que es una investigación que ustedes desarrollan de la mano de la profesora Gloria digamos, con un buen proceso metodológico que cumple con los requisitos de haber trabajado en una aplicación que la han trabajado con los estudiantes y que con todas las dificultades que puede haber en San Pedro de los Milagros, la sacaron adelante. Yo recomendaría para que ustedes sigan trabajando con los estudiantes en que de pronto pudieran profundizar, digamos, en futuros trabajos, ya sea de manera personal, para trabajar con sus estudiantes, en que puntualicen en cada una de esas variables que trabajaron, que parecen poquitas y parecen muy sencillas, pero son complejas cuando nos metemos, digamos, de lleno a un trabajo de investigación. Digamos, como trabajos futuros, trabajar toda esta parte de la fluidez, que sabemos que niños de cuarto no las tienen. Hay instrumentos de medición para hacer eso, digamos, hoy día que nos permiten ayudar al niño a que mejore la velocidad, la calidad en la fluidez, o que mejoren sus niveles de comprensión lectora, o que mejoren, por ejemplo, en lo pragmático, en la escritura en la que los niños tienen muchas dificultades. Es decir, que hagan una escritura con propósito, ¿verdad? Tomar cada uno de esos temas y dedicarle unos tiempos en sus clases, investigando, les ayudaría mucho a que sus mismos estudiantes mejoren. Sin embargo, consideramos su investigación un punto de partida importante que va a ayudar y que seguramente está ayudando a sus estudiantes. No abandonen esa causa. Seguramente esto que les digo ahora, o que lo pueden mirar ahora como un cuestionamiento, es un apoyo para que ustedes sigan trabajando. Lo que han hecho, lo que han demostrado de la mano de la profesora Gloria, es un trabajo interesante que cumple con los requisitos, y por lo tanto yo les doy aprobado y les recomiendo para futuros trabajos, para su trabajo cotidiano, ahondar en cada uno de estos elementos sin desesperarse, pero poniéndolos cada uno en su estricta dimensión. A veces uno, cuando abarca mucho, puede no profundizar mucho. Entonces, eso sería. Yo apruebo el trabajo y la felicito. Ya, cambien esas caras que ya están en su... Sí, Muchas gracias. estaban muy Gracias. tensas, muy, Sí, pero es muy necesario hacer expectantes. Eso no, este es natural. ejercicio crítico, porque la investigación no termina nunca. Sí, Es decir, ese no es un producto terminado. Muchas Si fuera gracias. así, no existiera discusión. claro. Se acabó y listo. No, muchas gracias. Muchas Bueno, gracias por toda la recomendación. con Bueno, gusto, con no, gusto. Sigan trabajando, que eso que hacen se nota que lo hacen con mucho cariño. bueno. Muchas gracias, doctor Eduardo. Entonces, escuchamos finalmente a su directora, las recomendaciones finales, los comentarios, para poder dar cierre ya a este proceso del día de hoy, miércoles 15 de marzo. El micrófono, doctora. Cuando vayan a presentar el trabajo en otros lugares, van a llevar a muchas partes seguramente, porque es un muy buen trabajo, tener en cuenta el tiempo que les asignen para su exposición. Okay. Ese Ah, es, bueno, no muy es. gentil, doctora Gloria. Finalmente, pues, recordarles a ustedes que la Coordinación de Investigaciones les ha emitido a ustedes unas indicaciones muy específicas para que hagan el cierre del proceso de sustentación.
Tan pronto el doctor Edward emita el acta de sustentación, están pendientes seguramente al final de esta semana o iniciando a la próxima. Ustedes van a hacer el trámite, por favor, cuando se emita esta acta, nosotros estaremos incluyendo las firmas digitales y invitarles a ustedes a que, siguiendo las indicaciones que ha dado la Coordinación de Investigaciones, finalicen su trámite de titulación. Desde ya, pues felicitarlas a ustedes por este nuevo logro. Es otro logro más que se suma a esta cadena de logros que ustedes han venido teniendo en su ejercicio profesional, que esperamos no sea el último y que mantengan ustedes también desde ya el vínculo con el programa, porque nosotros estamos esperando que para los próximos meses tendremos los eventos institucionales en los que seguramente ustedes están invitadas y que evidentemente contamos con su participación valiosa. Una feliz noche para ustedes, mis felicitaciones sinceras, agradecido con el profesor Edward también por esta concesión, con la profesora Gloria también por adelantarse un poquito, que les solicitamos esto, nos acompañó, y a ustedes también por su presentación y la defensa de su proyecto. Una feliz noche, cerramos grabación. Bueno, Muchas felicitaciones y buenas noches gracias a a todos. ustedes.